Estado compartiendo, estudiando las parábolas del Señor Jesús, que son la enseñanza de Dios, la enseñanza de Cristo para todos nosotros. Fue la enseñanza hace más de 2000 años y sigue siendo la enseñanza para nosotros hoy. Y si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme a Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, y hoy vamos a estar estudiando la parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a hablar hoy acerca de descubrir el gran potencial de crecimiento que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Alguien aquí quiere crecer? No para los lados, hermano. Crecer en sabiduría, crecer para la gloria del Señor, y que cada uno de nosotros podamos alcanzar ese crecimiento del Señor. Vamos entonces a la Biblia. Esta parábola se encuentra en 3 evangelios, en Marcos 4, 30, 32, Mateo 13, 31, 32 y también en Lucas 13, 18, 19. Juntando lo que dicen todos, porque tienen algunas pequeñas diferencias, pero que simplemente se complementan. Mateo empieza diciendo: otra parábola Jesús les refirió diciendo: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Al estudiar, mis amados hermanos, esta preciosa parábola, vamos a aprender 3 verdades acerca del potencial de crecimiento que tiene el reino de Dios. Descubrirás el maravilloso potencial de crecimiento al ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros probablemente no nos vemos como algo grande. Probablemente nos comparamos o nos juzgan o nos miran, y hay veces viene el menosprecio o el desprecio. Probablemente por nuestra familia, o por no ser ricos, o por no ser grandes, o por no ser imponentes. Como iglesia no somos una iglesia grande tampoco. Entonces podríamos llegar a pensar: ¿pertenezco a algo grande? En realidad creceremos, y eso es lo que queremos ver el día de hoy. Así que hagamos una pequeña oración. Padre Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por todo lo que hemos experimentado hasta este momento. Ahora queremos escuchar tu voz y queremos, Señor, recibir la bendición que tú traes para nosotros en esta hora. Habla, Señor, que tu pueblo escucha, y estamos dispuestos a ser desafiados a crecer, bendito Dios, y a recibir eso que viene del cielo. Úsame, Señor amado, y abre el corazón de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Denle otro aplauso al Señor Jesucristo, así bien contentos y felices. 3 verdades acerca del potencial de crecimiento del reino de Dios. La primera gran verdad es que la Biblia dice que el reino de Dios en la tierra empezaría muy pequeño, ni siquiera pequeño, muy pequeño. Ya lo dice Marcos 4:31, que el reino de Dios es semejante, es como. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él le dijo a las personas: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Él le dijo a las personas: no busquéis el reino de los cielos ni allá ni acá, sino que aquí está entre vosotros, porque Cristo es el Rey del reino de los cielos. Pero aunque el reino de los cielos ha existido por los siglos de los siglos, e inclusive antes de que existiera el tiempo, algo que nos cuesta entender, y hay ángeles, querubines, serafines, una gran creación inmensa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que por siempre han existido, un reino grandioso y glorioso, pero estamos hablando del reino de los cielos. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Entonces Él va a utilizar peras y manzanas, como dicen ustedes los mexicanos, para que tratemos de entender estos misterios tan profundos. En Colombia decimos: vamos a explicárselo con plastilina. Y por eso va a decirles a ellos, que eran una comunidad agrícola y campesina de Palestina del primer siglo, les va a decir: el reino de los cielos es como
una semilla de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque hay algunas personas que dicen, sí ve, la Biblia no es la palabra de Dios, ahí se equivocó Jesús. Ahí se equivocó Jesús, porque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña que existe en el mundo. La botánica ha encontrado que hay otras semillas más pequeñas, como la semilla de la orquídea, y tienen razón en eso. Tienen razón de que ciertamente se han descubierto semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. ¿Alguien aquí ha tenido una semilla de mostaza en sus manos alguna vez? Son bien chiquitas, bien lindas, y algunos los tienen como decoración en sus casas, así las juntan en botellones y se ve bien bonito. Ciertamente es muy chiquita, pero hay más pequeñas. Entonces aquí, ¿qué pasó? Nuestro Señor reprobó biología, ciencias naturales, botánica. ¿Será que entonces el Señor va a tener que repetir la secundaria? No, mis amados hermanos. Recordemos que el Señor Jesús está utilizando peras y manzanas para una comunidad que para ellos en su descubrimiento, en ese tiempo, la semilla más pequeña que existía y que ellos conocían, ¿cuál era? La semilla de mostaza. Por eso era un proverbio entre los judíos decirle a alguien, es tan chiquito como un grano de mostaza. Inclusive Jesucristo lo ha dicho y le hemos cantado, si tuvieras fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza. Era un proverbio de algo muy pequeño que en ese tiempo el Señor quería decir. Obviamente el Señor es omnisciente, Él sabía que en un futuro se descubrirían semillas más pequeñas, pero no tenía ningún sentido que el Señor diga la semilla de la orquídea y los palestinos ni conocían la orquídea, ni conocían nada más, y es más le dirían, pero ¿cuál? Si la más pequeña es la de mostaza. Entonces el Señor Jesucristo no pretendía ser un maestro de botánica, ni mucho menos, sino dar la revelación del reino de los cielos con peras y manzanas para que sus oyentes lo entiendan, y por eso son las parábolas. ¿Me hago entender con eso? Entonces, no, aquí no hay un conflicto, esto no deja de ser verdad, porque en ese tiempo así era. Ahora, lo que va a decir entonces el Señor Jesucristo es: los judíos y la comunidad esperaba que el reino de los cielos se manifestara como poderoso, inmenso, grande. Que el Mesías llegara con ejércitos, con ángeles, arcángeles, y que llegara como la pisada de un paquidermo sobre la tierra y temblaran todo el mundo a ver la imponencia. El Señor Jesucristo les va a decir, no es así. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y no solamente es pequeño, sino que podía ser despreciable o menospreciado. Por eso 1 Corintios 1 del 27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El Señor está diciendo que precisamente Él decidió que así sería la implantación del reino de los cielos en la tierra, para que ningún hombre diga, es por mi fuerza, es por mi grandeza, es por mi pedigrí, es porque yo realmente soy muy talentoso. No, Dios decidió hacerlo de otra manera. ¿Cómo inició el reino de los cielos? Para los que desde pequeños fueron criados en la iglesia y han escuchado ya varias predicaciones, Dios escogió a quién para empezar el reino de los cielos en la tierra. A un anciano llamado Abraham, un hombre de 75 años que nunca había tenido hijos porque su esposa era estéril, pero él, dice la Biblia, que su cuerpo era como casi muerto, dice el libro de los Hebreos. En Colombia decimos huele a formol, mi hijo ya está bien viejito, ya está más allá que acá, decimos allá, ¿cierto? Bueno, todavía estamos aquí, ¿cierto? Génesis capítulo 12, Dios decide escoger a un anciano que camina lento, que no ha tenido hijos, y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y de tu descendencia llenaré la tierra. Este hombre, ¿cómo podría hacer estas cosas? Sin embargo, posteriormente de los lomos de Abraham salió una comunidad de 70 israelitas. Pero ¿qué son 70? 70 es muy poquitas personas. Ni siquiera en esta cuadra hay menos de 70 personas, mis amados. Pero estos 70 desconocidos llegaron a Egipto. Y en Egipto llegaron a ser ¿qué? Esclavos, despreciados. No eran nadie. Comparado con las pirámides de Keops, de Kefrem, de Ramsés,
de estas tan imponentes pirámides que hasta hoy por hoy dicen que fueron los marcianos, los extraterrestres, los que les ayudaron a construir las pirámides, porque ciertamente era un imperio imponente, una gran potencia. ¿Y quiénes eran el reino de Dios entre ellos? Los esclavos, los despreciados. Me estoy haciendo entender con eso. Luego Dios, cuando los libera, quiere darles un rey. Y entonces la gente dice: queremos uno altote, queremos un rey a nuestra manera. Dios le dice: eso es lo que quieren, pues agarren el que quieren, y les da a Saúl. Y Saúl sí era grande y era guapo, pero ¿qué terminó siendo? Un fracaso. Así que Dios decide tomar al menor de la familia de Isaí, el que era pastor de ovejas, que era un oficio que no era el más reconocido. En ese tiempo, para usted ser reconocido, tenía que ser militar. Me acuerdo cuando decían: si usted se va a casar con un hombre, tiene que ser médico, tiene que ser político, sacerdote, o tiene que ser, abogado. O sea, eso es con los que usted se debe casar. Pero en ese tiempo, si usted era un pastor de ovejas, era alguien que no era muy digno. Pero a ese joven Dios lo escogió para convertirlo ¿en qué? En el rey de Israel. El Señor Jesucristo vino a la tierra y escogió a 12 hombres comunes. No escogió políticos, no escogió sacerdotes, no escogió gente de abolengo, no escogió gente rica. ¿Escogió a quiénes? Publicanos, pescadores. Tanto que cuando los fariseos los escuchaban hablar, los fariseos se les retenían los dientes y los crujían, porque decían: estos no tienen letras. Dicen: aiga, suba para arriba, baje para abajo, hablan mal. ¿Cómo van a llevar ellos el reino de los cielos si no saben ni hablar, no tienen escuela? Y luego, después de tanta pompa, por decirlo así, la iglesia, ¿qué llegó a ser? 120 personas en un aposento alto. ¿Qué impacto pueden hacer en el mundo 120? Y hablemos de Jesús de Nazaret. El Señor Jesús era un hombre sencillo, un hombre de Nazaret, tanto que cuando Natanael le dicen: hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Y cuando le dicen de Nazaret, Natanael dice: ¿y podrá de Nazaret salir algo bueno? ¿Cierto? O sea, qué gran músico ha salido de esa aldea, qué gran político ha salido de esa aldea Nazaret. Nada bueno sale de Nazaret. Y muchas personas cuando lo veían, no lo veían tan grande ni tan glorioso. En esos días me vi una película donde un hombre tenía muchos problemas económicos y su papá, que se había convertido en cristiano, le dijo: mi hijo, si usted deja sus cosas y se entrega al Señor, el Señor le va a dar un buen puesto para que usted salga de sus problemas y le va a ir bien. Y el joven le contestó: mira, hasta lo que yo sé, Jesús era prieto, era desempleado y era pobre y desechado, y él me va a hacer rico. Esa era la imagen que producía. Porque el reino de los cielos vendría como ¿qué? Como un grano de mostaza. ¿Y cómo te ve el mundo a ti? ¿Cómo me ve el mundo a mí? No, ciertamente no fue a través de los grandes exponentes de la filosofía, porque realmente el reino de los cielos sería sembrado a través de un mensaje. ¿Y cuál sería ese mensaje? Sería un mensaje tan profundo, con la dialéctica de los griegos. Sería que tendría la mayéutica de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Sería que tendría todos estos misterios de Pitágoras y nos enseñaría la arquitectura, la geometría, la física de Arquímedes, y decir: wow, a través de eso es que el Señor va a revelar el reino de los cielos. Pues aquí viene otro golpe en la quijada en este asunto. Porque 1 Corintios 1, 18, 24, hablando del mensaje del reino de Dios, que sería lo que sembraría el reino de Dios en la tierra, el apóstol Pablo va a decir: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura. Diga al que está a su lado: loco. La palabra de la cruz es locura. ¿Pero para quiénes? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, escucha esto muy bien por favor, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. Esto es muy, muy importante, porque la gente quiere buscar la verdad y el conocimiento de la verdad en los descubrimientos terrenales, en la filosofía, en la psicología, en la sociología, en las artes académicas.
Estamos conmocionados por estos 5 multimillonarios que pagaron $250,000 para bajar en una cápsula submarina a 2.500 metros bajo el nivel del mar, para mirar con sus ojos los restos del Titanic y para conocer los misterios de este mundo. Lastimosamente, todo su dinero quedó en una implosión, porque dicen los científicos que cuando tú estás a 2.500 metros bajo el nivel del mar, es como si la Torre Eiffel te cayera encima completamente, el peso tan impresionante, lo cual creó una implosión que inmediatamente les quitó la vida, de la fuerza tan impresionante. Y el hombre busca y se apantalla en las cosas de este mundo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo. No es a través de la filosofía, no es a través de eso, sino que mire lo que dice el apóstol Pablo: agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Así es como Dios salva, así es como Dios pone su reino en esta tierra. Ustedes saben que he estudiado y promuevo el estudio y la lectura. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que para conocer a Dios, para tener el reino de Dios y para vivir en el reino de los cielos, no se ocupa academia, no se ocupa ningún conocimiento fuera de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Algo tan sencillo que cuando Pablo le dijo a los griegos, es que les vengo a hablar de Cristo, el cual murió pero resucitó, los epicúreos, los estoicos, los griegos le dijeron: no me llames, yo te llamo, otro día hablamos. Porque eso era la locura. ¿Cómo que un hombre resucitó? Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero diga conmigo fuertemente versículo 23. Pero nosotros, dígalo conmigo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque ellos quieren señales. Ellos querían la imponente manifestación del reino de Dios como ellos querían. Y el Señor Jesucristo les dijo: no se les dará señal, sino la señal ¿de quién? De Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así el Hijo de Dios estará 3 días y 3 noches en el fondo de la tierra y luego resucitará. Ni eso entendieron. El judío es caprichoso, quiere unas señales, y Dios le dijo: no hace las que usted pida, va a ser las que yo he decidido darles. Por eso Cristo es tropezadero para los judíos. Y para los gentiles que están buscando intelecto, riqueza, sabiduría, abolengo, viene a ser locura, porque eso no es lo que ofrece Cristo. Mas para los llamados, ¿quién aquí está llamado por Dios? Ahí sí, si usted es judío y es llamado, gloria a Dios. Si usted es gentil y es llamado, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo el poder y toda la sabiduría están contenidos en una semilla de mostaza, en algo insignificante, en algo menospreciado por las personas, que no tiene un valor para ellos, pero que allí en esa semillita está todo el ADN, todo el genoma, todo el misterio del reino de los cielos en una semillita. Mateo 17, 20, 21 dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y dígalo conmigo: y nada os será imposible. Ni siquiera necesitas una gran fe como para que tú llegues al cielo y digas: yo llegué aquí al cielo a punta de fe porque mi fe era más grande que todos. No, el Señor dice: una fe como ¿qué? Como grano de mostaza. Pero viene a ser suficiente para entender el misterio del reino de Dios. Así que escúcheme muy bien, tú que estás aquí, probablemente te han menospreciado, o tú mismo te menosprecias. Probablemente a ti te ha pasado como yo, que a veces me miro en el espejo y digo: nadie me quiere, todos me odian, soy un gusanito. Y hay veces yo mismo me tengo que dar besitos. Gracias a Dios tengo una esposa que me da muchos besitos, y mis hijos también. Pero hay veces te frustras, o soy yo el único que me he frustrado. Hay veces las cosas no te están saliendo como quieres. Algunos de ustedes cuando eran niños decían: quiero ser astronauta. Y lo más parecido a un astronauta que ha tenido es un cubo de agua que se ha puesto en la cabeza encima. Y lo más lejos que ha ido usted ha sido a San Luis y quería ir a la luna.
Algunos querían ser aviadores, políticos, reyes. Pero ¿qué ha pasado, mis amados hermanos? Estamos frustrados por eso. Ahí es donde el Señor dice: pon el entendimiento en lo que te voy a decir. Tú y yo tenemos una fe que hay veces es tan chiquita como un grano de mostaza, que hay veces a ti te pasa como a mí, o como le pasó a Jairo, que le dijo al Señor: ayuda a mi incredulidad. Hay veces te levantas en la mañana y dudas, ¿sí o no? O aquí todos son infalibles en su fe. Hay veces dudamos también. Dudamos de lo uno, dudamos de lo otro. Hay veces hasta de la existencia de Dios, o hasta si realmente después de la muerte va a haber un juicio. Eso le puede pasar a todo ser humano. Pero el Señor dice: tranquilo, una fe como un grano de mostaza. Pero esa fe tan chiquita puede mover montes. Puede mover montes. Y los que llevamos tiempo caminando con el Señor, montes que hemos visto moverse con esta fe tan pequeña como un grano de mostaza. Es cierto que puede ser que tú estás viviendo y predicando el evangelio, que es locura para los doctos. Aquí de cuántos se han burlado por ser cristianos, por ser hermanos. Te dice: uy, no, ahí lo perdimos. Pues sí, pero para los que creen es poder de Dios. Amén. Vivimos con una fe que mueve montes. Vivimos con un poder que es del cielo. Puesta la mirada en Jesús, que para los judíos fue despreciado, el despreciado de su pueblo, pero para nosotros es el Rey de Reyes. Y tú y yo, como cristianos verdaderos, porque aquí te predicamos el evangelio de Cristo, nuestra aspiración cristiana es cada día ser más humildes. Nuestra aspiración cristiana es ser cada día más mansos. Y como se los he enseñado aquí, que debemos decir: Señor, quiero ser manso, así parezca menso. Porque muchos dicen: manso pero no menso, manso pero no menso. Uy, yo no me dejo. No. Diga conmigo: seré manso, así parezca menso. Y esa es la aspiración de los hijos de Dios. No ser los primeros, sino que dice la Biblia que los postreros serán primeros. No ser los alabados, sino ser los sirvientes. El que entiende el reino de Dios no quiere ir más para arriba, sino antes más abajo. Como lo dijo Juan Bautista: es necesario que yo mengüe para que él ¿qué? Para que él crezca. Alguien me dijo esta semana: el mejor predicador y líder que ha habido cristiano en la historia es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él tenía discípulos, pero todos los perdió porque se los mandó a Cristo. Él dijo: no se trata de que me sigan a mí, sigan a Cristo. Y él mandó a sus discípulos a que siguieran a Jesucristo. Mis amados hermanos, es entender eso, que para el mundo somos despreciables o menospreciados como un grano de mostaza, pero ahí está todo el misterio de ¿qué? Del poder, de la sabiduría y de la grandeza del reino de los cielos, que un día se manifestará. Entonces tú y yo aspiramos a ser como corderitos. Ahorita usted los vio a todos con cara de corderito. Hacían y en esta tierra así nos vean. Pasan las personas con las camionetas grandísimas, que las llantas son más grandes que uno, y lo miran a uno así, y uno: amén, Dios le bendiga. Y ellos le dicen, la mamá, la tía, la abuela, le muestran todos los dedos, y uno tiene que decir: Dios le bendiga. Y uno siempre así hacia abajo. Pero mi amado hermano, aunque nos veamos como corderos, la Biblia dice que tenemos la fuerza del león, la fuerza del búfalo y la voluntad que Dios le da a sus hijos para llegar a ser reyes y sacerdotes con Cristo sobre esta tierra. Así que podrán verte insignificante, y hasta tú mismo podrías verte así. Pero recuerda que esa semilla es valiosísima. Por fuera se ve así como una semillita, pero por dentro todo el misterio que tiene adentro. Así que la primera verdad la acabamos de ver: el misterio del reino de Dios empezaría como pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Pero en segundo lugar, y aquí viene lo interesante, el reino de Dios tiene que ser sembrado. Tiene que ser sembrado, porque si es una semilla, tiene que sembrarse. Marcos 4:32 dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de ser sembrado va a crecer. Entonces el reino de Dios es una siembra en esta tierra, y es una siembra difícil. Préstame mucha atención, por favor. Salmo 126 del 5 al 6 es un versículo que deberíamos tener muy en cuenta. Dice así: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría.
lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y allí el Espíritu de Dios, hablándonos a nosotros, nos va a recordar que si tú quieres sembrar el reino de Dios en tu familia, en tu casa, en esta iglesia, donde tú vayas, y que el reino de Dios es Dios reinando y no hay nada que lo pueda parar, vas a tener que sembrar. Y sembrar es llorar. Sembrar es sacrificarse. Sembrar significa dolor. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, en Juan capítulo 12, versículo 23 al 25, uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Jesús, ellos ya estaban en la última semana, ya estaban a punto de celebrar la Pascua, Jerusalén estaba llena de personas, ya Jesús sabía que de esa semana él ya iba a ir a la cruz. Así que unos griegos quieren conocer a Jesús. Y Jesús le dice, hay unos griegos que tienen que conocer. Jesucristo no les dice tráigalos, Jesucristo no les dice hagamos una cita, sino que dice las siguientes palabras. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Déjeme hacer una pausa. Cuando Jesús dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, en la mente de los discípulos, en la mente de los que están escuchando es: oh, ahora el Señor se va a levantar con gran poder y con gran gloria. Algunos de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, lo habían visto ya glorificado. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración. Y dijeron: ahora sí se armó. Porque cuando Jesús se glorificó en el monte de la transfiguración, estaba con Moisés y con Elías. No, Moisés, pum, las plagas, ¿sí? Sangre, langostas. Y va a venir Elías también, fuego del cielo. Y a ver, no, todos así, ya el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero el Señor les va a decir cómo el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Jesucristo lo que está diciendo es: el Hijo del Hombre será glorificado, pero este reino primero tiene que ser como una semilla que tiene que ser sembrada, y esa semilla tiene que morir, y cuando esa semilla muera, entonces resucitará en algo glorioso que llevará el reino a toda la tierra. Esa semilla era Cristo, mis amados hermanos. Y aquí hay un misterio maravilloso, porque Cristo murió en una Pascua judía, y 50 días después, el Pentecostés, era la fiesta de la cosecha. Entonces, présteme mucha atención, el Viernes Santo muere la semilla, y 50 días después era la fiesta de la cosecha, el Pentecostés. ¿Y qué pasó en Pentecostés? El Espíritu Santo vino porque Cristo ya había resucitado, y trajo al resucitado por medio del Espíritu al corazón de la iglesia, y empezó este movimiento que no va a parar, que es el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Estamos aquí? Mis amados hermanos, pero primero la semilla tiene que morir. Porque usted puede tener su semillita y ahí usted la tiene, ¿cierto? Algunos de nosotros nos gusta comer semilla, nos gusta el elote, ¿cierto? Entonces comemos la semilla del elote, nos gusta. Pero ¿qué pasa? Si usted se queda con la semilla y no la siembra, ahí se va a quedar como semilla. Ahora le hago una pregunta: ¿la semilla se parece a un árbol? ¿Cierto que no? Eso es un misterio. Los botánicos solamente pueden describir ese misterio, la metamorfosis y todas estas cosas que suceden. Pero es un misterio del reino, cómo algo tan pequeño se convierte en un árbol. Y el Señor está diciendo: esto que ustedes están viendo, estos 12 discípulos, este Cristo despreciado y menospreciado de los hombres, este Cristo morirá, pero saldrá, y el Hijo del Hombre será ¿qué? Glorificado. Por eso aquí viene el meollo del asunto. ¿Usted quiere ver el reino de Dios en su casa? ¿Usted quiere ver el reino de Dios en su negocio? ¿Queremos ver el reino de Dios glorioso en esta iglesia? Pues tenemos que aprender el mismo principio nosotros.
Porque Cristo fue sembrado, pero Él ahora nos ha dicho a nosotros, lo primero que tienes que hacer para entender el potencial de crecimiento es que tenemos nosotros que ser semillas que mueren. Tú no puedes vivir el reino de Dios siendo una semilla que no muere, porque seguirá siendo lo mismo, no va a haber ningún cambio. Pero para poder ver ese potencial glorioso hay que morir. Y no estamos hablando de ir a la tumba, estamos hablando de morir al mundo, de morir al pasado, de morir a los deseos carnales. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hace ya bastantes añitos, 10 años más o menos, Miguel Ángel Restrepo, un cristiano que también predicaba, además de tener sueños con Dios, tenía sueños personales también. Quería tener negocios, quería tener algunas cosas en mi vida, y yo pensaba que no eran importantes para mí esas cosas, pero luego descubrí que sí. Así que el Señor me llama a tomar mi familia, a dejar mi tierra, a dejar mis sueños. Acababa de graduarme de licenciado en música, ahora no le va a servir de nada ese título. No aspire más y nos vamos para Culiacán. Cuando llegamos a Culiacán, llegamos a una tierra muy diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados en Medellín, Colombia. No veíamos ninguna aspiración de crecimiento ni de bendiciones en ese lugar, porque lo que Dios quería era que nos sembráramos y muriéramos. Y todo el tiempo era un sufrimiento, era una lloradera, hasta que mi esposa y yo tomamos la decisión de hacer un ayuno una semana, y todos los días ayunábamos y orábamos y cantábamos. Ahí fue cuando mi esposa empezó a agarrar la guitarrita, a ella empezar a tocar y cantar. Fue así, en ayuno y en oración. Y al final de ese ayuno y de esa oración, después de haber entendido que Dios no quería que volviéramos a Colombia, porque todo el tiempo decíamos, ay, queremos ir a Colombia, la comida de Colombia, el clima de Colombia, la gente de Colombia, nuestra familia. Y Dios entonces me muestra esta palabra: si no se siembran y no mueren, no van a dar fruto. Porque si usted agarra una semillita y la planta y luego la saca, y la planta y luego la saca, y la planta y luego la saca, no va a morir la semilla y no va a dar fruto. Estamos aquí, por eso es necesario plantarse en una iglesia. Hello. Por eso es importante ser constantes para poder que la semilla brote, muera y crezca. Así que al final de este ayuno le dije al Señor: Señor, hoy nos sembramos en Culiacán. Y Señor amado, aunque yo quería ir a estas ciudades y quería alcanzar estas cosas, ya no me importa, haz tu voluntad. Si quieres Culiacán, si quieres Guamúchil, si quieres Guasave, donde quiera que nos mandes, allí estaré. Si quieres Costa Rica, y Costa Rica era la ciudad de las tres mentiras para los que conocen Sinaloa, porque ni es ciudad, ni es costa, ni es rica. Y decíamos, si es en Costa Rica no importa, ya no tenemos ninguna aspiración. Y en esos días, de manera interesante, mi esposa también recibe una palabra al leer la Biblia: pero yo quiero mi familia, yo quiero mi familia. Me tenía hasta aquí, Señor, háblale a esta mujer. Y ella empezó a leer la Biblia hasta que Dios le dio un versículo, se lo dio a ella. Y esta mañana lo prediqué, dije, lo voy a buscar, y no lo busqué. Ay, Señor, no me acuerdo cuál es el versículo que le decía: no vuelvas a tu familia ni al hijo de tu padre, porque yo te daré tesoros y cosas grandes en otro lugar, algo así. Y ella se pone a llorar, y yo, ¿por qué está llorando ahora? Y me muestra el versículo. Yo, ay, bendito Dios. Así que nos vamos a sembrar, Cristina, Costa Rica, ni ciudad, ni costa, ni rica. Y en esos días el Señor nos habla en sueños 3 veces: es tiempo de marchar hacia el norte. Y créanme, y lo digo con respeto, que Mexicali no es la ciudad que yo quería estar, la que yo aspiraba en mis sueños. Vamos a buscar la mejor ciudad de México para vivir, con el mejor clima, y escogimos Mexicali. No, aquí nos trajo el Señor porque esta semilla tiene que morir. ¿Estamos entendiendo? Y tenemos que sembrarnos. Pero en segundo lugar, no solamente te siembres, tienes que morir. Esta carne siempre se quiere mover. Martín Lutero hizo una confesión. Él dijo: yo pensaba que cuando me iba a bautizar, ahí se iba a morir el viejo hombre, ahí iba a quedar ahogado, ¿cierto? Pero me di cuenta que el desgraciado todos los días te lo tengo que matar,
porque vuelve y se levanta. Y hay veces estamos aquí en la iglesia y estamos ahí cavando la tumba del viejo hombre, y luego apenas nos volteamos ya está saliendo y ya nos quiere volver a agarrar, ¿cierto? Por eso dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por favor, mate al viejo hombre. No se ponga feliz, hermana, si su marido está viejo. No es el viejo hombre de su marido, es el viejo hombre interno que usted tiene. Ya las vi las hermanas sacando el cuchillo. No, tranquilas, hermana. Tenemos que sembrarnos si queremos ver el potencial del reino de Dios, pero también tenemos que sembrar la semilla en otras personas. Por favor, iglesia, hay veces tú dices: es que no sé hablar. Hay veces tú dices: es que no sé cómo responderle a la gente, o qué van a decir, o me va a dar miedo. Por favor, ya te lo dije, para tú sembrar el reino de Dios no necesitas ser un maestro de apologética ni de homilética. Claro que si quieres estudiar, estudia y capacítate y vas a ser un mejor sembrador, pero empieza ya sembrándote tú y sembrando la palabra en otras personas. No importa cómo tú estés. Hay veces tú dices: no, pero es que estoy mal, estoy en problemas, por eso no quiero hablarle a los demás de Cristo. Mentira del diablo. Habla de Cristo como tú estés, porque precisamente eso es lo que quiere el diablo: achicopalarte y ponerte chiquito y decirte: eres solamente una semillita de mostaza que no sirves para nada. Pero cuando tú empiezas a sacar los misterios del reino de Dios, esa semillita de mostaza empieza a hacer milagros. Dios ha utilizado a Miguel Ángel Restrepo de manera increíble en los momentos de problemas que yo he tenido con mi familia, hasta con mi esposa, bien peleados, dos perros pitbull. Y el Señor nos usa también. ¿Significa que entonces hay que pelear para que Dios nos use? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo: hermanos, si usted está en pecado, siga en pecado porque Dios lo usa. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciéndote: deja de poner excusas. Estoy diciendo: deja de decir: soy pobre, soy rico, no tengo tiempo, estoy enfermo, tengo problemas, mi esposa me miró feo, mis hijos les está yendo mal en la escuela. Porque siempre va a haber una excusa para no obedecer a Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Pero sobre todo también el apóstol Pablo lo dijo, 1 Corintios 9, 6 al 7: el que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo está diciendo: ya te sembraste, muy bien, estás compartiendo la palabra, ya te vas dando cuenta que se necesitan recursos. Ya te vas dando cuenta que si quieres llevar la palabra de Dios a algún pueblo, necesitas pagar el pasaje. Ya te vas dando cuenta que si dejas tu trabajo para dedicarte a la oración y a dedicarte a la predicación, necesitas el sustento para tu familia. Por eso la palabra de Dios manda y le dice a la gente que es del reino de los cielos: no solamente te siembres tú, no solamente predica la palabra, sino que tienes que dar también. Y la Biblia nos está diciendo que la siembra, como decía, es con lágrimas. Hay veces, porque unas veces dice: no me alcanza, si diezmo no me va a alcanzar, ¿de dónde voy a sacar? El Señor está diciendo: descubre el potencial de crecimiento del reino de los cielos y no te mires como una semilla, sino que mira el potencial que hay allí, que crecerá. ¿Estamos entendiendo eso? Ahorita estábamos en Oaxaca y estábamos esperando más o menos 150, 200 jóvenes. Esos 150 y 200 jóvenes no se les cobró un solo peso. Ellos iban a recibir conferencia, materiales, iban a recibir comida, alojamiento, y además se les iban a dar un montón de juegos. Iba conmigo un hermano que les iba a hacer los juegos a todos esos muchachos, y cuando llegó habían 400. Y algo por dentro: gloria a Dios, 400, y el bolsillo diciendo: 400 bocas, 400, ¿y dónde vamos a sacar para suplir para estas personas? Hermano, quedé impresionado que este hermano dijo de su propio bolsillo, fue al supermercado y compró todos los implementos para hacerle las dinámicas al doble de jóvenes que él desde un principio había planeado, de su propio bolsillo. Y luego, cuando se mandó a hacer el mandado para esos 400 jóvenes, ¿de dónde vendrá la provisión? Y alguien, ¿sabe cuánto sacó?
80,000 pesos para darle de comida a esos 400 jóvenes. Mi amado hermano, esa persona, ay, es un millonario, uy, tiene mucho. No, es gente que ha entendido que el Señor da semilla al que siembra. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿Quién es el que tiene todas las semillas del universo? El Señor. Pero hay una manada de tacaños que todo lo quieren para ellos. Pero el Señor está diciendo, yo veo que esta hermana quiere alimentar, yo veo que esta persona quiere que el reino se extienda. Entonces yo le voy a dar semilla ¿a quién? Al que siembra. ¿Estamos entendiendo? Yo honro a mi esposa María Cristina. El miércoles era su día de cumpleaños. Y lo que voy a decir no es para hacer sentir mal a nadie, porque no es pecado. Pero a mí mucha gente me ha dicho, pastor, no voy porque es mi cumpleaños. Está bien, está bien. Y si usted algún día lo va a hacer, créame que no va a haber ningún problema. Si usted dice, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo cumpleaños. Y yo pensaba que mi esposa eso iba a hacer. Iba a decir, no, mi amor, listo, es mi cumpleaños. ¿A dónde me llevas, chiquito? Yo era el que estaba pensando que iba a decir eso cuando, ¿para dónde vas? Para la cárcel a predicarle a las mujeres. Y yo, ¿cómo? ¿Y tu cumpleaños? Bueno, entonces al mediodía vamos a ir por ahí. No, al mediodía nos vamos al camino a predicar allá a los hermanos, que es día de culto. Y yo, ¿y tu cumpleaños? Hoy es un día normal, primero es Dios. ¿Cómo no voy a estar enamorado de una mujer como esta? Mi amado hermano, cuando usted pone primero al reino de Dios, cuando usted está dispuesto a sembrar, cuando usted está dispuesto a sacrificarse, cuando usted está dispuesto a eso, usted va a ver el reino de Dios en su vida, en su casa. Mire, la gente busca dinero, eso no importa. Lo que importa es tener voluntad, lo que importa es tener dominio propio, lo que importa es tener paz, poder dormir. La gente tiene para comprar pastillas, pero no pueden dormir. La gente quiere comer y comer y comer para sentirse bien, pero no tienen paz. Cristo te da paz. Cristo te da dominio propio. Cristo te da victoria frente al diablo y victoria frente al pecado y rompe las cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el reino de Dios y es el poder de Dios y la vida eterna. Diga conmigo como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31. Cada día muero. Cada día muero. En la mañana muero, al mediodía muero, en la noche muero. Tengo que estar muriendo. Parecemos zombies, ¿no? Que nos cortan la cabeza y nos volvemos al cerebro. Porque siempre la carne ahí estará. Es tu amigo fiel. Le digo a la gente, mire, mi amado hermano, a usted se le van a morir amigos, lo van a dejar, pero la carne ahí la va a tener hasta el último momento. Va a ser su amiga fiel. Su amiga fiel que la quiere llevar al infierno. Su amiga fiel que quiere destruirle su vida. Su amiga fiel que le quiere destruir sus hijos, su matrimonio, que le quiere quitar su paz. Ahí siempre va a estar. De esa no se va a librar. Solamente como el apóstol Pablo. Cada día, ¿qué? Muero. Diga conmigo, cada día muero. Eso es sembrarse. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que en 5 años o 6, ya no sé, que llevamos en este templo, nunca les he dado un sermón de mayordomía ni de finanzas. Busquen en los mensajes. Yo aquí nunca hablo de que hay que dar, que hay que sembrar, que hay que diezmar, y les he dado enseñanza de eso. No, pero hoy te estoy hablando de la siembra del reino de los cielos. Y yo no te voy a decir, siembra tu diezmo y tus ofrendas para que el Señor te prospere y tengas la Tacoma del año. No, es para que hagas tesoros en el cielo, mi amado hermano. Porque hay un montón de personas que quieren predicar, que quieren ver el reino de los cielos, pero no tienen cómo. Tú tienes esa monedita, tú tienes esa siembra. Mis amados hermanos, haríamos más si damos más. ¿Estamos entendiendo eso? Dejemos de pensar en nosotros mismos y sembrémonos en el Señor. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, el reino de Dios crecerá impresionantemente. Marcos 4:32. Pero después de sembrado, esta semilla crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Lucas se vuelve un poco descarado porque dice, se hizo árbol grande y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y algunos dicen, sí ve, la semilla de mostaza no se vuelve árbol. Espérese, ahí le voy a explicar. Mateo, Marcos dicen, se hace la más grande de las hortalizas. Pero el Señor está diciendo, pero crece tanto que es árbol. Y aquí le voy a decir el misterio. Usted y yo nos miramos en un espejo y decimos, este es mi tope. Hasta aquí llego yo. Hasta aquí llegan mis habilidades. Y uno a veces puede llegar a juzgar a las personas de decir,
Hasta ahí llega ella. Hay una ley del liderazgo de John Maxwell, del libro Las 21 leyes del liderazgo, que se llama la ley del tope, que dice que toda asociación, toda organización llega al tope del líder y que cada persona tiene un tope. El Señor está diciendo, es verdad, humanamente tú tienes un tope. Tú eres una semillita de mostaza que se va a convertir en una hortaliza, pero crecerá tanto que será árbol, otra cosa. Otro ADN, otro pensamiento, otro potencial que viene del cielo. Pedro, un pescador, Cefas, piedrita, el Señor se lo queda mirando y le dice, ya no será Simón, sino que será llamado Petros, Petro. ¿Y qué le dice? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y luego posteriormente, esa piedrita pusilánime, emocional, que hoy estaba feliz, mañana estaba triste, como algunos de nosotros, el Señor la convirtió en Pedro, el cual en su primer discurso vinieron a Cristo 5,000, luego 3,000 y una gran multitud, usando el Señor a algo que tenía un tope. Es solamente pescador, para eso naciste, tú no puedes hacer algo más. Y el Señor dice, no tienes ni idea, tienes que descubrir el potencial que hay en ti. Mi amado hermano, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los suyos. Tú eres de los suyos. No te condiciones a lo que te dicen ni a lo que tú crees de ti mismo. Condiciónate al reino de Dios, porque Dios tiene cosas grandes y a ti te quiere usar. A un Moisés tartamudo lo utilizó para cosas sorprendentes, a un pastorcito para ser rey, a una persona que decían, de Nazaret no sale nada, es el rey de reyes y el señor de señores. Lo que parecía que iba a ser solamente una hortaliza se volvió árbol. ¿Alguien me está entendiendo? Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el que lo envié. El Señor dijo, mando mi palabra, se sembrará en la tierra y que crece, crece. Diga conmigo, que crece, crece. Y algunos, como han crecido, empezaron el año talla M, ya son XL. Pero que crece, crece. Con tal de que no le crezca la lengua, mi amado hermano. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Algunas verdades que hay que entender. Bendito Dios. 1 Corintios 3:6, el apóstol Pablo va a decir, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Por favor, apunte estas leyes, las 4 leyes del crecimiento, por Miguel Ángel Restrepo, por la misma ofrenda. En primer lugar, el crecimiento requiere siembra, riega y sacrificio. En otras palabras, no esperes que crezca algo en lo que no inviertes. Pastor, algún día yo quisiera ser un accionista en la bolsa de Nueva York y que mis acciones crecieran exponencialmente. Oh, muy bien, ya compró por lo menos una acción. No. Como el hermano, ¿no? Aquí un descarado. Pastor, yo me quiero ganar la lotería, algún día seré rico y ya compró el boleto. Pues no. Bueno, no lo compre porque los cristianos no compran lotería, pero si no invierte, nunca vas a tener. Hay hermanos que quieren crecimiento de okis. Estamos aquí. Pastor, yo quisiera levantarme y que usted me ore y al otro día ser un intelectual del reino de los cielos, un hombre poderoso en la palabra de Dios. Hello. ¿Cómo vas a querer que crezca algo en lo que no inviertes? Chiquito, échale ganas. Saca del drill, decimos en Colombia, invierte y suda. Y ponle ganas al asunto. Pastor, qué bonito matrimonio y su hijo. ¿Usted qué cree que eso es fácil? ¿Usted cree que el matrimonio es fácil? A todo el mundo le digo, el matrimonio es la empresa más difícil que hay en este mundo. Y requiere todos los días decir, hoy muero. A los 15 minutos muero. A las 2 horas vuelvo y muero. Porque si no la mato. Y a ella le toca también, ¿cierto? Ay, cómo se ríen, ¿cierto?
Mi amado hermano, requiere todos los días un esfuerzo de morir, de decir voy a servir, voy a amar, voy a ser positivo, voy a apoyar, voy a estar con mis hijos, voy a renunciar a esto, voy a dejar de ir a mis cosas con mis amigos. Yo jugaba fútbol, jugaba maquinitas, de todo eso. Cuando me casé, todo eso se murió. ¿Por qué? Porque el matrimonio es horrible. No, porque yo sabía que habían vidas que venían que necesitaban un padre y una esposa que necesitaba un marido. Y para mí primero es mi esposa y mis hijos y luego lo demás. ¿Estamos entendiendo? Y antes de ellos dos, ¿quién? Cristo. ¿Quieres crecer? Tienes que invertir. Segundo lugar, el crecimiento es gradual, no es instantáneo. Requiere paciencia. Diga al que está a su lado, no se desespere. Ni siquiera se engorda uno rápido. Si usted está bien flaquito y usted se come 2 Maruchan, ¿ya llegó a XL? No. Muchas Maruchan, muchos tacos, mucho suadero, mucha cabecita, ¿cierto? Y luego se va viendo el fruto. De la misma manera, nadie agarra un corpazo así como el de su pastor de la noche a la mañana. Usted tiene que trabajar, pero es paciencia. Espiritualidad requiere paciencia. Madurez requiere paciencia. Ver crecimiento en las áreas de nuestra vida requiere paciencia. Hay muchas personas que se impacientaron y ya iban a alcanzar su bendición y se impacientaron y no llegaron allí porque perdieron la paciencia. Diga conmigo, requiere siembra. Diga conmigo, requiere paciencia. Y el crecimiento lo da ¿quién? El Señor. Y aquí viene lo interesante. Entre ustedes todos son semilla que va a dar mucho fruto. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Algunos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Lo veré con mis ojos y glorificaré al Señor por sus vidas, mis amados hermanos. Pero no todos son la misma semilla. Hay semillas que crecen rápido y entonces uno se achicopala. Porque uno dice, wow, cómo creció de rápido y en tan poquito tiempo todo el fruto que dio. La botánica nos ha enseñado que los árboles más grandes y que duran más tiempo son los que más se demoran en crecer. ¿Estamos aquí entendiendo? Así que hay veces nosotros nos queremos desanimar por eso. Por eso entienda, el crecimiento lo da el Señor. Descansa en el Señor. Amén. No te sugestiones porque no ves resultados. Porque hay gente que solamente ve el chamizo, pero no se da cuenta que debajo está la zanahoria. ¿Y de qué sirve un chamizo grande con una zanahoria pequeña? Yo prefiero un chamizo chiquito, pero una zanahoria grande que está debajo de la tierra, que esa es la que importa. El Señor está haciendo algo. Cantamos una canción que se llama Waymaker. El Señor está haciendo algo, aunque no sabemos, no lo podemos ver, hay veces ni sentir. Dios está obrando. Alguien puede decir, Dios está obrando. Él está haciendo un crecimiento, mi amado hermano. No desmaye. Pero para finalizar, el crecimiento es para la gloria de Dios y para ayudar a los demás. Porque dice que crecerá para que las aves del cielo pongan sus nidos en sus ramas y para dar cobija y para dar sombra a los animalitos. El reino de los cielos es para que tú crezcas mucho, para que des sombra al animalito que tienes al lado, perdón, al hermano que tienes al lado, al periquito, al pajarito. Dice la Biblia que para eso es. No es para decir, mírenme, cómo crecí ahí en tu cara. Los que decían que yo no iba a llegar lejos, aquí estoy, mamá, estoy triunfando. No. Es para la gloria de Dios y para ayudar a otras personas. Finalmente, mis amados hermanos, Abraham creyó, solo creyó. No había forma de que él llegara a tener hijos en su capacidad, pero creyó a Dios. Y cuando creyó también fue donde la viejita Sara y le dijo, mija, hoy tenemos noche romántica. Ella, ¿cómo? Porque hay que hacer la tarea. Él creyó, pero le dijo a Sara, noche romántica. Y hizo lo que tenía que hacer y de ahí salió la nación de Israel. El Señor Jesucristo
De los 12 apóstoles salieron 120 en el aposento alto, y de 120, 5,000 que fueron salvos. Y en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y todas tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El reino de los cielos crecerá tanto que ni en el mismo cielo se podrá contar. El Señor le dijo a Abraham: serán como las estrellas del mar, las del cielo. Yo te voy a dar el mismo consejo que Dios le dio a Abraham. Cuando sientas que estás mal, cuando sientas que no estás creciendo, cuando te mires en el espejo y digas: no estoy yendo para ningún lugar, Dios le dijo a Abraham: sal al patio, mira al cielo y empieza a contar estrellas. Empieza a contarlas. Haga el ejercicio de verdad. Usted primero ve y dice: hay 5. Y luego que ya contó las 5, sale otra al ladito. Y luego sale otra al ladito. ¿Por qué? Porque sus pupilas se dilatan y empiezan a ver más. Cuando usted se concentra en las promesas de Dios, sus pupilas espirituales se van a dilatar y usted va a empezar a ver más estrellas, un porvenir, una esperanza, un futuro, una gloria. Usted, mi amado hermano, no pertenece a una iglesita, usted no es un cristianito, usted pertenece a la cosa más grande que existe en el universo, que es el reino de Dios, que es como un grano de mostaza que se siembra, pero que llega a ser la mayor de las hortalizas, se convierte en un árbol y los animalitos vienen a encontrar sombra en ellos. El Señor te va a usar, el Señor te va a usar, el Señor te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies y permíteme terminar declarando sobre tu vida, pidiendo lo que Moisés, cuando el pueblo de Israel eran más o menos 600,000, ya eran bastantes. Pero Moisés sabía el potencial de crecimiento del reino de Dios. Y esto es una palabra que me gustaría que usted la tomara para sus hijos y que usted la sembrara en su casa. Mire, deje de mirarse con los ojos del hombre, con los ojos del diablo y con los ojos acusadores de aquellos que dicen que no vales nada. Moisés dijo: que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido. Y yo le pido a Dios en esta hora que sobre tu vida traiga esa bendición, y que así te sientas mal o te hayan menospreciado o sientas que no estás yendo a ningún lugar, cuenta las estrellas. Empieza a contar estrellas. Empieza a recordar esas palabras que Dios te ha dado. Empieza a entender que no se trata del abolengo, no se trata del pedigrí, no se trata de la escuela ni de la academia. Se trata de esa fe como un grano de mostaza, que te llevará a alcanzar lo que nunca habías soñado, lo que nunca habías imaginado. Cierra tus ojos, por favor. Y si tienes a tu pareja a tu lado, a tus hijos, no sé, ora con ella, abrázalo y di: Señor, que tú nos hagas 1000 veces más de lo que somos hasta ahora.